Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Además, vamos a empezar con una lista de reproducción donde vamos a hacer proyectitos. A diferencia de lo que es el contenido del canal, que yo en la descripción dije que esto es más que nada el canal es teórico y vemos cálculos y todas esas cosas, porque es lo que yo quería del canal, sino que también vamos a hacer cosas prácticas, pero también le vamos a meter teoría, por supuesto, pero a la vez vamos a ir usando todas las herramientas posibles hasta poder desarrollarlo finalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto, pero vamos a empezar con algo chiquito, por supuesto, no vamos a empezar con algo grande todavía. ¿De dónde viene la idea? Esto nace de una teoría de la educación que se llama ABP. El ABP, no sé si ustedes saben, significa aprendizaje, viene de las siglas aprendizaje basado en proyecto. ¿Qué quiere decir? Esta teoría dice que cuando uno quiere desarrollar un proyecto, ¿sí? Se encuentra con muchas cosas en el camino. Bueno, esa es la idea. Mientras nosotros vamos haciendo videos, vamos a ir aprendiendo. Y a la vez uno aprende. Y es cierto que cuando alguien se propone hacer algo, lleva a la práctica algo, uno aprende mucho. Y ponemos en tela de juicio todas las teorías que sí se cumplen, por supuesto. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer. No voy a hacer que si en 5 minutos cómo hacer un invernadero, un video de 5 minutos. No. Vamos a empezar desde cero. Vamos a ver primero los conceptos, por qué lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué componente vamos a usar, por qué vamos a usar ese componente. Vamos a usar los simuladores, vamos a ver si funciona y por último ya hacer el diseño para la plaquetita. Y bueno, durante todo eso vamos a ver cuáles son los cálculos y también cómo podemos usar los simuladores, ya que no hay mejor manera de aprender. Así que la pregunta es, ¿qué proyecto vamos a hacer? En esta ocasión yo tenía pensado hacer algo muy chiquitito y viene de un concepto que dice así. Miren, por un lado, acá en electrónica sucede esto. Electrónica, ¿sí? Vamos a dibujarlo como si fuera un cuadrito. Tiene digamos que electrónica no maneja mucha potencia, digamos. Pongo un ejemplo. Nosotros acá tenemos transistores, tenemos diodos, tenemos circuitos integrados, tenemos resistencia, lo que se desea, ¿sí? Entonces tenemos todo esto. Pero del otro lado, vamos a poner acá, del otro lado nosotros a veces queremos que la electrónica, que digamos sería la parte inteligente, queremos que controle, por ejemplo, que controle un ventilador, qué sé yo, un ventilador es más o menos así, qué sé yo, un ventilador, o queremos que controle por ejemplo un motor, y no me estoy refiriendo a un motor chiquito, quizás un motor grande, ¿por qué no? Quizás controle el encendido de un foco, eso de 220, ¿sí? O de 110, dependiendo de tu país, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que esto maneja mucha potencia, y lo voy a hacer con una P grande, ¿sí? Potencia, o maneja corriente alterna, mucho voltaje, mientras que acá en el ámbito de la electrónica nosotros generalmente manejamos 5 voltios, 12 voltios, continua por supuesto, ¿sí? Y corrientes muy bajitas. En cambio acá en potencia nosotros estamos manejando 220 voltios eficaces, esto es alterna, quizás que sea consumo tan grande como 3 amperios. 3 amperios ya es una corriente bastante sentida, otro y manejando 500 watts de potencia, qué sé yo. Bueno, entonces la idea es, por ejemplo, ¿cómo queremos nosotros que algo que hicimos acá? La pregunta es, ¿cómo algo que hicimos acá podemos, que sea, por encender un foco, un ventilador, un motor, lo que sea? Bueno, existe una etapa intermedia entre esos dos. Esa etapa intermedia nosotros le decimos etapa de potencia. Etapa de potencia. ¿De qué implica esto? Bueno, lo que pasa es que este circuito que está acá, donde está toda la electrónica, lo que hace es mandarle señales eléctricas de obviamente muy bajo voltaje y todo eso. Puede tener una entrada o puede tener varias. Este tiene un circuito especial acá adentro, que es lo que hace es ahora sí poder controlar y conectar el circuito de mucha potencia, o las cargas como si fuera un ventilador, un motor, un foco de gran consumo y todo eso. Entonces esto obedece y hace lo que dice la parte electrónica.
Eso se llama etapa de potencia. Algunos le dicen driver, controladores, bueno, muchos le dan distintos nombres, pero eso es lo que nosotros vamos a usar. Esto es importante, esto es fundamental y son circuitos muy utilizados. Vamos a arrancar con algo muy básico. ¿De qué va a ser ese algo muy básico? Bueno, vamos a primero conocer qué componentes a mí me permiten controlar. En este caso vamos a hacer controlados de encendido y apagado, nada más. O sea, vamos a encender y apagar cosas, nada más. No nos vamos a ir a la parte de controlado analógicamente o salidas analógicas de mucha potencia, porque eso ya sería, tenemos que hacer otras cosas. Pero vamos a dedicar a apagar y a encender, perdón, y apagar cosas. Por ejemplo, yo quiero aprender y apagar un ventilador que si llega a cierta temperatura se apague, y si la temperatura sube demasiado lo prenda, y si baje lo apague, y bueno, y así sucesivamente. Bueno, un componente que nosotros tenemos que analizar se llama relé. Es uno de los básicos. Así que vamos a empezar en este proyecto hablando sobre relé. Me encantaría acá dibujarles, pero lo voy a dibujar, ¿por qué no? El relé es esto que está acá. Está conformado por una bobina, ¿sí? Ustedes saben que una bobina es un enrollado de cable, de alambre de cobre, donde yo tengo, por ejemplo, voy a dibujar una sencillita, ¿no? Esto no es así, pero bueno. Y acá tiene una llavecita, esta que está acá. Esta llavecita tiende a moverse, ¿sí? Tiende a cerrarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo acá conecto una fuente de voltaje, por ejemplo esta, más menos, voy a conectar una fuente de voltaje, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al conectarle empieza a circular una corriente, ¿sí? Entonces esta corriente viene por acá, por acá, por acá, por acá, y esta bobina se transforma en un electroimán, o sea, empieza a convertirse como si fuera un imán, como las cositas que tenemos pegadas en las puertas de la heladera. Entonces esto crea un campo magnético totalmente invisible a nuestros ojos, por supuesto. Ese campo magnético está muy cerca de esta chapita, esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce que esta chapita que estaba en esta posición ahora se vaya a esta que está acá, haciendo que el circuito se cierre. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí vamos a conectar acá, yo conecté un foco y este foco lo conecté lo conecté obviamente a una corriente alterna, ¿sí? Vamos a hablar de esos focos que están en la casa, ¿sí? Entonces, fíjate vos, yo a esta pequeña bobina la estoy controlando con, por ejemplo, 5 voltios y corriente continua, o sea, una corriente muy chiquitita, una potencia muy chiquitita. Acá en el medio, y esto es importante aclarar, acá en el medio, todo este vacío, no hay nada, o sea, no hay contacto físico de esta parte con esta parte, no hay contacto físico, y eso está bueno, porque el día en que a esta parte se vuelva loca, que se suba, baja la tensión, cosas que a veces suceden en las empresas de suministro de luz, o cae un rayo, no le va a pasar nada, porque no hay contacto físico. Lo único que hace esta bobina es crear un campo electromagnético que hace que esta chapita que estaba acá ahora se cierra, y al cerrarse, por supuesto, la corriente que viene por acá va a pasar, ahora sí se va a cerrar y va a empezar a circular, provocando que mi foco, que anda por ejemplo a 220 voltios o 110, depende de tu país, se prenda. Entonces, fijémonos la parte simbólica de todo esto que estamos haciendo. Esto sería la pequeña parte de electrónica. Esto sería la gran parte, o donde nosotros queremos controlar la carga, por ejemplo el foco. Y acá, esta parte del medio que yo tengo aquí, todo esto sería la etapa de potencia. Así que vamos a ver una pequeña simulación, y después en otro video pasamos a otro tema que nos ayuda a meterle o ajustar algunas cositas más.